Es mediodía, son las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Y vamos a repasar lo fundamental que nos deja esta mañana de viernes. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Está ya en marcha la conferencia de presidentes en el monasterio de Ayuso, en La Rioja, encuentro que viene marcado por el dato de la caída de la economía española en el segundo trimestre que hemos conocido a primera hora y que es el peor de todos los países de nuestro entorno. Caída nunca vista que sitúa a España técnicamente en recesión al retroceder en ese segundo trimestre en comparación con el anterior más de un 18%. Amplía Javier Torres. Y sería la tercera recesión que se vive en España en las últimas décadas, solo que esta vez nada comparable a las de 2009 y 2011. Caída durante los 3 meses del confinamiento del 18,5%, como decía, respecto al primer trimestre del año, y aún más desplome interanual del 22,1% que ya olían entidades como el Banco de España. Por cierto, esta entidad a principios de este mismo mes y días antes de la cuarentena impuesta por el Reino Unido consideraba posible un rebote del PIB de hasta el 19% durante el próximo trimestre. Poniendo la lupa en este desplome, Antonio, sabemos que retrocede el consumo de los hogares un 21,2%, que las exportaciones cayeron casi un 40%, en menor medida, aunque también brutal, el descenso de las importaciones, bajada del 33%. Y un dato más ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística, desplome del 21,4% de las horas trabajadas en relación al primer trimestre del ejercicio. El Ministerio de Economía asegura que esta caída está en línea con las previsiones del Gobierno y subraya que los datos más recientes muestran una reactivación para la que cree que es esencial contener los rebrotes. Los datos de España son, como decimos, peores que los de los países que nos rodean. A los nuestros se suman hoy también los de Francia, Portugal e Italia. Caídas en todos los casos sin precedentes, aunque con números algo mejores que en España. Retroceso del 14% en Portugal, casi la misma cifra en Francia y por encima del 12% en Italia, informa Victoria García. Según datos preliminares de Eurostat, la economía de la Unión Europea se contrae un 15% en el segundo trimestre de este año debido a la pandemia y un 14,4% en la zona euro, en cifras comparativas al mismo periodo del año anterior. España es el país que más cae, como ha dicho Javier Torres, seguido de Francia con un 19%, Italia con un 17% y Portugal con un 16,5%. Las cifras con datos reales y no estimativos se darán a conocer el 14 de agosto, pero el análisis preliminar de Eurostat detalla que el parón de las actividades no esenciales durante el confinamiento ha supuesto un varapalo a las economías del viejo continente. Christian de Boisseau es presidente del Círculo de Economistas franceses. Bueno, esto no es una sorpresa. Tras 2 meses de confinamiento, los ahorros de los ciudadanos han mermado considerablemente y con ello el gasto. Ahora la clave está en saber si va a seguir así, convirtiéndose en una tendencia o se va a recuperar. El hundimiento en el consumo de los hogares, el desplome de la inversión, el miedo al gasto futuro ha hecho que solo sectores como el agrícola registren un crecimiento exponencial a nivel europeo. Como decimos, está en marcha la conferencia de presidentes en La Rioja, a la que al final ha ido el Lehendakari Urkullu y que ha comenzado con una declaración institucional de Pedro Sánchez en la que el presidente se ha referido precisamente a estos datos económicos. Ha dicho Sánchez que reuniones como la de hoy debe marcar el inicio de la recuperación y de economía. Se está hablando ya en San Millán de la Cogolla y está Nieves Goicoechea. Buenos días. Y ahora ha dicho Sánchez que se esperan meses duros. Aún así, acaba de anunciar también en esa conferencia que se va a crear una comisión interministerial que él mismo va a presidir. La conferencia sectorial en la que están representadas todas las comunidades, que habitualmente se reúne y preside la ministra de Hacienda, también debatirá los proyectos que se adhieren a ese fondo de recuperación con participación también de los ayuntamientos y en paralelo se implicará a las empresas para que formen parte de la gestión de ese fondo. En Moncloa se establece también una unidad de seguimiento de esos futuros proyectos financiados con dinero público. La orden oficial con las medidas y hoy ha vuelto a la carga Isabel Díaz Ayuso con la cartilla COVID con la que pretende identificar a quienes han pasado el coronavirus, cartilla que no apoya prácticamente nadie, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Gobierno, tampoco los científicos, pero el Gobierno de Madrid ha defendido que no es discriminatoria, pero hoy Ayuso reconoce que puede ser utilizada para seleccionar empleados. Radio Madrid, Laura Gutiérrez. Sí, Ayuso vuelve a insistir en su idea inicial, la que después matizó su vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado. De momento, dice ahora la presidenta madrileña, solo servirá como un registro para saber quién se ha hecho la prueba y los resultados, pero en un futuro, ojo, añade Ayuso, saber la inmunidad será útil, por ejemplo, para los empleos. Lo ha dicho en la COPE. Y lo que queremos es que sea un registro, una cartilla COVID, que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis y pruebas lo lleve consigo ante cualquier
decisión, etcétera, pues uno ya tener consigo un conocimiento sobre qué le ha pasado, si tiene o no anticuerpos, cómo se encuentra. No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto, pero es que contra el COVID a lo mejor estamos 1 o 2 años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea. Por cierto, esta cartilla COVID no está entre las propuestas que Ayuso ha llevado hoy a San Millán de la Cogolla. España es ahora mismo el segundo país de Europa con más casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Rumanía. Preocupa sobre todo la situación en Aragón. La presidenta de la patronal de residencias de mayores ha pedido que se actúe con rapidez para contener el incremento de los casos en esa comunidad. Cinta Pascual ha explicado que la situación de esos centros en Aragón es crítica. De Aragón estoy preocupada desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Aragón tiene un ratio de personal muy bajo, de los más bajitos de España. Yo lo siento, y de las tarifas más bajas de España. Yo siempre he dicho que no podría trabajar en Aragón, nunca. Y se tiene que sectorizar. Y el gobierno de Aragón tiene que saber que tiene que hacer los deberes ahí. Pues de momento el gobierno de Aragón prepara una denuncia por el contagio de hasta 62 ancianos de una residencia de un pequeño pueblo de Teruel, de Burbáguena. Los encargados de ese centro, que forman parte de una congregación religiosa, responden que no entienden el porqué de ese movimiento del gobierno regional. Zaragoza, Pepe Las Marías. Los hermanos de la Cruz Blanca, responsables de la residencia de Burbáguena, no entienden la denuncia penal que el gobierno de Aragón interpondrá la semana que viene por el brote que ha afectado a 62 mayores. Ayer se realizaron las pruebas PCR a 31 de los 49 trabajadores. Juan Vela es el portavoz de la congregación. No veo ahí ninguna posibilidad de una sanción de este calado, además que no lo entiendo muy bien. Sin previo un análisis, un estudio, una investigación, una iniciativa administrativa, ¿no?, antes de ir a lo penal. Vela recibió ayer una llamada de la consejera de Derechos Sociales en la que le informaba de la denuncia por no haber notificado a tiempo los síntomas que presentaban algunos residentes y por no disponer de medidas de protección para los empleados. Bueno, pues vamos camino de las 12:07. De momento es todo, Pedro. Venga, que ya es viernes, Antonio. Ya no queda nada. Y 31 de julio, además. Todos son buenas noticias. A las 2 te escuchamos.